Interesante lo que se está dando desde el punto de vista de la comercialización. Estamos notando de un tiempo a esta parte que hay una mejor predisposición de la demanda para ir a buscar con mayor determinación lotes más pesados, novillos y vacas. Y cuesta un poquitito más desde el punto de vista del imperio de la selectividad que ejerce la demanda, colocar con esa misma fluidez lotes destinados al consumo local. Tienen que ver justamente con las alternativas que brindan esta demanda que van por carriles separados. Una que viene justamente de la demanda externa, que propicia con mucha intensificación el negocio de la exportación. Y la otra vinculada con un consumo que evidentemente viene golpeado. Veremos si esto alienta, como parece ser, la producción de animales cada vez más pesados, entre otras cuestiones, a partir de la recría y de la inserción también en la hotelería del engorde a corral de la industria frigorífica. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Siempre con el foco, como ocurrió la semana pasada con la jornada técnica llevada a cabo en Azul, impulsada por Los Corrales y por Fibro. Miguel Camio, de Los Corrales, habla justamente que ellos, con la empresa, empezaron en realidad como productores. De esto habla Miguel. Bueno, nosotros, un poco como hablamos hoy, somos productores, nacimos como productores y empezamos este desarrollo de la planta de alimentos balanceados hace ya 20 años. Primeramente tratando de abarcar el mercado local, más el abastecimiento propio de nuestro feedlot. Y bueno, fuimos creciendo lentamente y hoy estamos trabajando en lo que podemos ser el sudeste y el sur de la provincia de Buenos Aires, tratando básicamente de integrar todos nuestros granos, nuestra producción, transformarla en alimento y eso poder transmitirlo a los clientes y bueno, de esa manera poder contribuir a este sistema de nutrición que cada vez se impone más en los campos, ¿no? De a poco, en distintos procesos, en distintos momentos, la suplementación o el alimento va ingresando a los sistemas de la zona, ¿no? A Miguel le preguntamos dónde están ubicados con Los Corrales y a partir de esa ubicación hacia dónde llevan justamente la tecnología cada vez más demandada por el productor. Esto nos decía. Nosotros estábamos ubicados en Benito Juárez, lógicamente provincia de Buenos Aires, y tenemos revendedores en Tandil, Azul, Olavarría, Necochea, Maipú, Balcarce. Tenemos un radio de acción de alrededor de 250, 300 kilómetros. Así que bueno, estamos día tras día tratando de llegar a más clientes y tratando de ir desarrollando los productos que hacemos, haciéndolos conocer, y para eso estamos tratando siempre de realizar charlas y tratando de motivar al cliente y tratar de tenerlo siempre informado con lo último que pueda haber en nutrición, ¿no? Mucho productor de aquella zona centro-sudoeste de la provincia de Buenos Aires está utilizando grano propio, con lo cual, ¿qué tipo de tecnología asumen ellos que ya tienen su propio alimento? Generalmente el productor tiene su propio grano, su propio maíz, llamémosle en esta zona cebada, maíz, como dije recién, y lo que le está faltando generalmente es la parte proteica, ¿no? Para hacer un alimento balanceado y completo. Generalmente esos son los productos que más se comercializan, todo lo que son concentrados para combinar con granos, ya sea para las etapas iniciales, como puede ser un destete precoz, una recría, una terminación, cabañas, y también, lógicamente, los alimentos completos que ya vienen, son más simples para dar que el productor que no tiene el grano en el campo lo dé directamente como llega, ¿no? Ahí tenemos una línea desde hiperprecoz, desde precoz, recrías, cabañas, terminación, lógicamente, y también todo lo que no me estoy olvidando, dejando de lado la parte de tambos, que también es muy importante, donde también tenemos varias líneas de lecheras, lo que es estaca,
Así que bueno, es un poco el abanico de productos que estamos ofreciendo a toda la zona, ¿no? Hay una realidad que cambia el escenario de un tiempo a esta parte, en el aspecto comercial, hay una demanda distinta, vamos a un animal distinto en función de esa demanda. ¿Ustedes notan ese traslado en cuanto a demanda de acuerdo a lo que ustedes producen? ¿Hay mayor inversión en tecnología por parte del productor de la zona? Sí, totalmente. En estos 20 años que estamos en esto, yo creo que antes la alimentación o la suplementación o el dinero que gastaba el productor en la suplementación era básicamente en la terminación, ¿no? El único punto era la terminación, o cuando las papas quemaban era para darle a alguna vaca, alguna vaquillona, algún toro. Hoy lo que vemos es que eso se abrió mucho el espectro, entonces ya la nutrición ya en muchos sistemas ya pasó a ser parte, ¿no?, de eso. Entonces tenemos desde los destetes precoces, tenemos las requías a corral, los corrales de inicio, la suplementación de las vaquillonas antes también del servicio, lógicamente las terminaciones. Y básicamente donde más ha entrado suplementación es la recría, ¿no?, que es un poco lo que habló hoy Darío, y quizás un eslabón que estaba un poco olvidado en la producción de carne, y hoy creo, a mi entender, por ahí es el factor más importante de la producción, ¿no? Producir animales más pesados, que es lo que está demandando el mercado, ¿no? Sobre todo el mercado mundial. Pero bueno, para eso hay que partir de una buena recría, de una recría eficiente. La verdad que venimos de muchos años donde no estábamos orientados ni de la parte de gobierno a producir un animal, no había ni incentivo de ningún lado para producir un animal más pesado. Hoy creo que el mercado lo demanda, creo que despacito yo creo que el número va a ir acomodándose como para ir produciendo ese animal más pesado y que sea bien retribuido, pero sí, es cierto que hoy prácticamente estamos faenando, o se estuvo faenando, ahora despacito, todos los años se van aumentando de a 2, 3, 4 kilos el peso carcasa, pero hasta hace unos años atrás prácticamente estábamos, lo que faenábamos nosotros era el peso que ingresaban por ahí los americanos, su famoso novillo 600 kilos, ¿no? Entonces era algo muy loco que estamos dejando de producir muchísimos kilos, que la verdad que es una picardía porque es un país que tenemos todo, ¿no? Desde la base forrajera a los granos, bueno, es cuestión de muchas veces de políticas y de querer hacer otra cosa diferente y hacerla mejor. Uno de los disertantes que tuvo la jornada técnica llevada a cabo en Azul fue el asesor Darío Colombato, el ingeniero Darío Colombato, que nos cuenta cómo está percibiendo él el inicio de esta primavera en términos productivos. Y dependiendo de la zona donde estemos hablando, en la mayoría de los lugares tenemos un inicio de primavera casi soñado en cuanto a que tenemos agua en el perfil y dependemos solamente de la temperatura, que si hablamos de las pocas probabilidades ciertas de Argentina, que la temperatura tiene que subir hacia el primavera-verano. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en los campos es crecimientos de verdeos muy buenos, quizá por encima de la media, aprovechamiento de las fertilizaciones y demás, porque tenés el agua y tenés la temperatura, son las dos cosas que definen realmente el crecimiento del pasto. Y también las alfalfas viniéndose mucho, porque aún en los lugares que llovió menos, vos tenés buena profundidad radicular por parte de las alfalfas que te permite tener crecimientos altos. Entonces, eso nos obliga de alguna manera a decir, bueno, che, muchachos, la situación está dada, hay que comerse todo el pasto de primavera. Y ahí es donde estamos apuntando ahora bien los cañones, ¿viste? A tratar de armar los sistemas de pastoreo, tratar de pensar las estrategias antiempaste, que es un tema que la gente le tiene mucho respeto porque los golpes a veces son psicológicamente duros, muchas veces, pero bueno, tenemos la obligación de, siendo el 60-70% total del pasto producido en esta época, si yo no lo cosecho con eficiencia, me voy a estar dejando de ganar mucha plata.
Ida y vuelta que proponemos miércoles tras miércoles, haciendo foco en lo que dejó aquella jornada técnica llevada a cabo en Azul, provincia de Buenos Aires, donde, entre otros disertantes, estuvo participando el ingeniero Darío Colombato, el asesor, hablando de la alfalfa, y le preguntamos si este producto genera la mayor propensión al empaste en los animales. Esto nos decía. Con alfalfa y con otras plantas de la misma familia, las leguminosas, que son el trébol blanco, el trébol rojo, pero que en general producen mucho menos en total que la alfalfa y digamos, territorialmente tienen menos, digamos, quizás el trébol blanco, por ejemplo, es más peligroso en invierno, sí, porque el trébol blanco no tiene tallo prácticamente, de hecho tiene pecíolo, no tiene tallo, y a veces quedan como pequeñas isletas de trébol blanco que lo hacen peligroso. Pero esencialmente, digamos, así como la hipomagnesemia, que es el principal problema en las vacas, de cría de la región pampeana al menos. En el caso del empaste, una de las claves principales, fácil decirlo, difícil después asegurarlo, es tratar de no hambrear al animal al ingreso a la nueva parcela. Y para eso, las suplementaciones de primavera, aunque vos no lo precises por la cantidad de pasto que tenés, sí puede ser estratégicamente importante una suplementación en la mañana para que el animal ingrese a la nueva parcela sin tanta ansiedad, ¿sí? Sumado a no dejar remanentes tan bajos, tal que te permita asegurarte que hasta el último, el más dominado, pudo comer buena calidad de pasto y no llegó a hambrearse. Cuando vos jugás a dejar prácticamente una cancha de golf como remanente, estás corriendo el riesgo que los más ansiosos hayan comido y estén con mucho hambre, ¿sí? O que hayan comido primero y después ya no tienen más y quieran comer más, y cuando le abras la nueva parcela puedes tener el problema, ¿no? Por eso hacemos tanto hincapié en esto. Darío, hablando de suplementación, nosotros le preguntamos qué tipo de suplementación en este caso en particular, y esto nos decía. Mira, básicamente silajes. Los ensilajes de maíz, de cebada, de avena pueden ser excelentes suplementos en estos casos porque aportan volumen y al aportar también algo de humedad, ser suplementos húmedos, te permiten que vos le puedas agregar, por ejemplo, algo que tratamos en esta jornada también, que es la monensina, ¿sí? Un antibiótico de tipo ionóforo que controla muy bien el empaste también, y también podrías incluir algunos productos como los alcoholes etoxilados, ¿sí? Tiene una marca, digamos, comercial que ha logrado trascender el producto, que se llama Blocker. Si vos hablás de Blocker, es la marca comercial, pero en realidad uno hace la asociación al producto, que actúa en conjunto con la monensina, haciendo que se exploten las burbujitas de espuma que se van generando dentro del rumen del animal y que impiden que el animal eructe ese gas que se está produciendo y que es el que lo termina muchas veces matando a ese animal. Entonces, los silajes son buenos suplementos, y te agrego que también lo podrías hacer con grano de maíz partido o grano de cebada partida o grano húmedo de maíz, que tiene más humedad que el grano seco. Al moler un poco o partir ese grano, te permite también agregarle estos componentes y mezclarlo mejor. ¿Dónde y cómo se hace esa suplementación con alfalfa, no? Típicamente, mira, se hace en la mañana, es el momento, es previo al ingreso a la parcela. Y ahí el dónde es más dependiente de decir, bueno, tenés una situación donde vos estás haciendo cambios diarios o cambio cada 3 días de parcela, y muchas veces no podés llevarlos a una ensenada a suplementar todas las mañanas, salvo que hagas encierre nocturno. En esos casos que no podés hacer encierre nocturno, la solución de compromiso, no la ideal, pero la de compromiso, es debajo del hilo del eléctrico en el cambio de la parcela, en donde si estás dejando buen remanente vas a tener ahí una posibilidad. Ahí el silaje anda mucho mejor que los granos porque es más voluminoso, ¿sí? Y vos decís, bueno, ¿cuánto necesito? Y necesito suplementar, ponerle al 0,5% del peso vivo en base materia seca, pero el silaje tiene 30% materia seca, entonces tenés que multiplicar por 3 la cantidad para dar en verde lo que precisás de seco. Entonces eso te permite tener cierto volumen, y ahí es más fácil agregarle estos ingredientes que van a niveles de gramos por animal, como decíamos la monensina o como decíamos también este otro producto, el Blocker. Entonces son soluciones de compromiso si querés,
pero que son las soluciones que el productor puede implementar. Porque esa es una discusión que siempre damos, ¿no? Decir, bueno, ok, el libro y la academia más pura puede decir no, comederos y demás. La cuestión de la adopción en el terreno ya es más un tema de, bueno, ¿cómo me arreglo para estar lo más cercano posible a lo que sería el ideal técnico? Destetar con qué quilaje ideal para entrar a recrías sobre alfalfa, entre otro tipo de pasturas. Y Darío Colombato ensaya una respuesta que por supuesto es bien elástica. Mirá, yo necesitaría destetar, si pudiera, con 230, 240 kilos, con 7 meses de vida, ¿no? Lo lógico es que eso no se logra en muchos lugares, entonces ya está pensando por ahí en salir con 200 kilos directamente a pasto. Ahora, ahí vamos a estar en la etapa de otoño. Más llegando a la primavera, te diría que mi objetivo es que estos animales por lo menos traigan medio kilo de promedio de ganancia por día. ¿Pero por qué en recría medio kilo? Porque eso es lo que te asegura que la parte muscular del animal, en ese medio kilo, tenés prácticamente 60 o 70 gramos de proteína, que es el 20% del músculo. Entonces vos en esos 500 gramos vas a tener los 60 gramos de proteína, que van a ser más o menos 300 gramos de musculatura, y el resto va a ser de grasa. ¿Sí? Va a ir deponiendo un poquitito de grasa. No tanta como si estuviera ganando 800 gramos, pero pero te asegurás que el área de ojo de bife esté creciendo. Yo necesito que ese área de ojo de bife se haga en esa época. ¿Podés compensar algo en la etapa de terminación? Sí, pero es más caro y menos eficiente que si lo hiciste en esa época. Por eso decimos 500 gramos por día y terminando el cálculo, si vos entraste en marzo con 200 kilos y vas a entrar en septiembre a la etapa de primavera, para hacer cuentas fáciles son 6 meses, 180 días son 90 kilos ganados a 500 gramos por día. El animal que salió con 200 pesa casi 300 kilos a la entrada a primavera. Sería un buen momento para decir, che, metámosle 80 kilos en primavera, después lo encerramos. Me están encerrando 380, salimos con un novillo de exportación en un año de invernada. Es lo que vamos a buscar. Vías de comunicación en pantalla. Aquí está el puente que establecemos con todos ustedes miércoles tras miércoles, que renovamos a partir de las 20 y por 30 minutos. El ingeniero Darío Colombato, uno de los disertantes de la jornada técnica llevada a cabo en Azul días pasados, hablando, entre otras cuestiones, de la tendencia cada vez más atractiva de hacer recrías. Para un ciclo completo, ¿por qué no?, pero también para un novillito recriado, que hoy es muy buscado y demandado por la industria para llevar al corral. De esto habla Darío Colombato. Ya tengo frigoríficos pagando más por medias reses más pesadas. En el momento que la demanda ejemplificada o personificada en frigoríficos empiezan a pagar más por una res más pesada, empiezan a diferenciar res por res en cuanto a calidad, que después tienen sus bemoles, esto es comercial también, o sea, hay puntos comerciales, pero a mí lo que me entusiasma es que antes nosotros no teníamos ese aliciente a producir más. Hoy ya empieza a aparecer. Te pondrás más rápido, más lentamente de acuerdo con ellos, pero está esa demanda que aparece. Entonces, ya ahora no es que si yo me paso de 500 kilos o de 150 kilos de la media res, o sea, una canal de 300 kilos, ya me empiezan a castigar. No, hay frigoríficos que están pagando más. Y eso lo tenés que hacer en la misma edad que lo hacías antes, porque te pagan menos si tenés más dientes, ¿sí? Entonces, es un momento re interesante, porque encima cada kilo que yo le pongo no solo me lo valoriza más, sino que ya valía más de antemano, porque estamos en precios interesantes y la escasez de novillo está declarada. O sea, la escasez, ustedes cuando hacen los reportes todas las semanas, yo lo trato de escuchar lo más atentamente posible, y en general lees, sí, se mueve el de consumo, pero el pesado es escaso. Y ahí es donde vamos a apuntar en los cañones con los productores con los cuales trabajamos.
Hablaste de 500 gramos en etapa de recría, sobre todo con suplementación, mayoritariamente en tiempos de restricción, en invierno, otoño-invierno. Y en esta época, ¿hasta cuánto se puede aspirar de ganancia diaria? Mira, depende mucho. Por ejemplo, en estas pasturas de alfalfa, si yo logro un planteo de respeto del empaste, pero no tenerle miedo, y yo entro con una alfalfa que esté entre los 8 y 9 nudos, o sea, lejos todavía de la primer flor, ¿sí? Cuando entro a comer así, vos podés lograr ganancias del kilo y el kilo 100 también. ¿Cuánto tiempo? Y capaz que estás un mes ganando eso, y después viene el calor que acelera la floración de la alfalfa, la manda más a estadio reproductivo, ¿sí? Entonces el tallo se empieza a poner un poquito más durito y ahí podés bajar a 700 gramos. Lo mismo puede pasar en octubre, al inicio de la explosión de la alfalfa, donde hasta que entras en régimen capaz que estás en 700 gramos. Pero bueno, si yo tengo un pico de 1 kilo durante un mes y 2 caídas, llamémosle de 700, 750 gramos, y yo redondeé una primavera de 800, 850 gramos, que no es para nada desdeñable, porque le están metiendo casi 70 kilos o 75 kilos en esa temporada. Ahí tenemos que hacer mucho hincapié en los planteos de pastoreo, de vuelta, en tratar de respetar mucho al empaste, pero no tenerle tanto miedo como para dejar pasar la alfalfa de entrada y entrar seguro, pero seguro a 500 gramos de vuelta. Y decir, che, pará, primavera no puedo estar en 500 gramos. A Darío le preguntamos si cada vez hay más tendencias de esos productores con campos mixtos de destinar mayor superficie a la ganadería. Yo todavía tengo la duda si eso es por los buenos precios ganaderos o por los bajos precios agrícolas. Viste que ojalá que estas novedades de los últimos días se mantuvieran para siempre, porque yo soy un convencido que para competir tenemos que competir en igualdad de condiciones, y yo quisiera una Argentina sin retenciones de ningún tipo, cosa de que los eficientes queden trabajando y los ineficientes o subsidiados por las otras cadenas se vayan. ¿Sí? Yo no quiero ser eficiente a costa de que hay otro que está sufriendo en ese sentido. Pero bueno, volviendo al punto, sí, estamos notando más subidos a la expectativa ganadera, más cesión de lotes que antes iban a agricultura sin pensar, sí, pero que son intermedios en calidad, más cesión hacia la ganadería. Nosotros, chocho, porque podemos hacer una pastura de nivel discreto a bueno en esos lotes, que comparativamente con lo que nos daban antes, que era la mesa de saldos, te diría, de los lotes, estamos en el mejor del mundo. Y después hay otra cuestión que nos enseñan mucho los agrónomos en las zonas núcleo, que es, o en Entre Ríos, por ejemplo, que es que en muchos campos están viendo que empiezan a bajar los rendimientos de la agricultura permanente. No es en todos los campos que pasa esto, y que se dan cuenta que la única forma de regenerar esa fertilidad que extraías es mediante el uso de pasturas permanentes de 3-4 años de duración, donde la alfalfa ayuda para la compactación, para la estructura del suelo, combinado con gramíneas, tiene un montón de efectos sobre las propiedades físicas del suelo. Ahí, cuando me dejan entrar a un lote de elite con una pastura, sí, nos pone en una obligación de producir mucha carne, porque ese está pagando un alquiler bien alto. Pero enhorabuena que te pongan esos desafíos. Y le preguntamos al asesor Darío Colombato si en algún momento de su historia profesional vivió un momento como este presente para la actividad. Y esto nos respondió. El momento más cercano a yo vivía en Inglaterra y fue en agosto del 98. Septiembre del 98, que estuvimos no en $3, pero estuvo como decir unos 60, unos 80, que era un récord absoluto. Yo hablaba por teléfono de estos, de los de acá, con mi viejo, y es como que estaba viviendo en una nube con respecto a los precios que tenemos. Quizá tendrías que remontarte después un poquito más cercano a la explosión de 2010, que fue posterior a la implosión de stock y de escasez, pero que no la quiero volver a vivir nunca más a esa, porque fue, la resultante de todas las políticas, ¿cómo se dice esto?
en forma diplomática, es decir, todas las políticas equivocadas de un montón de gente que quizás no por maldad, sino por ignorancia, tomaron o decidieron esos caminos, sumado a una sequía que catalizó todos estos procesos, ¿verdad? O sea, la respuesta rápida es, tengo que irme 27 años atrás para decirte, che, me acuerdo de un momento tan bueno como este, en precios, no necesariamente los márgenes o el negocio está tan bueno como los precios, ¿verdad? Amigos, esto fue A Corral. Gracias por la compañía. Como de costumbre, nos reencontramos, si Dios quiere, con todos ustedes el próximo miércoles a partir de las 20. Hasta cada momento, muchas gracias.